Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día tan bonito que el Señor nos ha dado. Vamos a orar para abrir su palabra. Maravilloso y tierno Padre, que habitas en las alturas de los cielos, santo, santo sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Padre, porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, oh Señor, por tus cuidados y gracias por tus bendiciones. Ponemos en tus manos nuestra vida y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Que al abrir tu palabra, oh Padre, solamente seamos guiados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Mateo 8, 28 hasta el 34. Y nuestro tema se llama Salvados para servir. Y también vamos a estar meditando en el libro de Ministerio de Curación, escrito por nuestra hermana Elena G. de White. Vamos a leer en el libro de Mateo 8, 28. Cuando Jesús llegó al otro lado de la ribera, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo? Los demonios le están hablando, ¿verdad? Lejos de ellos estaba paseando un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron: si nos echa, permítenos ir a ese hato de cerdos. Jesús le dijo: id. Y ellos salieron del cuerpo de aquellos hombres y entraron al cuerpo de los cerdos. Entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y los parqueros huyeron a la ciudad y contaron todo, e incluso lo que había pasado con aquellos 2 endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero no para darle las gracias, sino para decirle: cuando le vieron, le hicieron y le rogaron que se fuera de su región, porque no lo querían ahí. Imagínense esta escena. Jesús viene saliendo, ¿verdad?, de una tempestad, y llega acá, dice, a esta otra dificultad. Era el amanecer a la orilla del mar de Galileo. Jesús y sus discípulos habían llegado allí después de pasar una noche tempestuosa sobre las aguas. Imagínense, vienen de una dificultad y van para otra, pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. De algunos escondites entre las tumbas, 2 locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlo. De su cuerpo colgaban trozos de cadenas que habían roto cuando ellos mismos se liberaron. Imagínense qué barbaridad, qué escena tan terrible la que Jesús estaba viendo. Los discípulos de Jesús salieron inmediatamente corriendo por el temor a estos 2 hombres. Pero al ver que Jesús no corrió, ellos vinieron y regresaron a estar con su maestro. Esos 2 hombres tenían más semejanza, mis queridos hermanos, de bestia que de hombre. Parecían más animales que hombre. Cuando los hombres crujieron los dientes y echaron espumas por la boca, se acercaron a Jesús. Jesús levantó aquellas manos, las mismas manos con que Jesús había calmado la tempestad, de la misma manera que Jesús le había dicho a la tempestad: calla y enmudece. Asimismo, Jesús le dijo a estos demonios que saliera de estos hombres. De la misma manera, Jesús, cuando le dice calla, enmudece, de la misma forma, con el mismo poder y con la misma autoridad. Cuando ellos vieron, cuando los espíritus inmundos salieron de los hombres, ellos le dijeron: no nos mandes a la oscuridad, mándanos a este lugar, ¿verdad? Los desafortunados se dieron cuenta que realmente estaban en la presencia de uno más grande que de lo que ellos tenían. Estos hombres se dieron cuenta que realmente habían encontrado
su salvación, su solución. Ellos estaban en presencia de alguien poderoso. Y qué bien por ellos, ¿verdad? Qué bien por estos hombres que habían sido la tormenta, que habían sido aquellos que hacían tanto daño a la comunidad. Ellos los ataban con cadenas y ellos los rompían, ellos los encerraban y estos hombres salían. Pero estos hombres no estaban actuando con sus 5 sentidos, estaban poseídos por el mismo enemigo. Así que por esa razón los demonios le dijeron a Jesús que no lo mandaran a la oscuridad, sino que lo mandaran a donde estaban los cerdos. Qué bien para estos hombres que pudieron ser libertados, ¿verdad? Gracias al Señor por ese poder tan maravilloso que el Señor tiene para libertar a las personas de cualquier atadura. Los endemoniados habían aterrorizado toda la comunidad por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo estaban ellos? Estaban vestidos en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús. Mira, aquellos hombres que eran los que atormentaban a la comunidad, los que las personas les tenían miedo. Ahora el Señor había hecho una obra en ellos y estaban sentados a los pies de Jesús, estaban escuchando la palabra de Dios, estaban comiendo pan del cielo. Qué hermoso, ¿verdad? No, por eso yo siempre digo, el Señor, no hay nada imposible para Él. Y esos mismos hombres estaban glorificando a Dios porque habían sido sanados. Pero la gente, en vez de maravillarse con aquella gran obra, ¿verdad?, que Jesús había hecho, que estos hombres ya no los atormentaban, que estos hombres ya no infundían miedo, porque dice que nadie podía pasar por ese camino porque estos hombres le hacían daño. En vez de esta comunidad de darle gloria a Dios porque había libertado a estos hombres, porque estos hombres ahora eran personas normales, podían regresar a sus casas, podían ser útiles a la sociedad. En vez de ellos darle gloria a Dios, fue lo contrario. La pérdida de los cerdos les pareció más importante que la liberación de estos hombres cautivos de Satanás. Para ellos eso no importaba, que ellos habían sido sanados. Ellos no miraban a estos hombres como importancia. Ellos miraban más a los cerdos, que tenían más importancia que la vida de estos hombres. Qué triste, ¿verdad? Qué triste al pasar esta situación en la comunidad, en el mundo entero. Qué triste que la gente le damos más importancia a lo material que a lo humano. Así que Jesús tuvo que irse y dejar a estos hombres porque la comunidad le dijo que se fuesen de su comunidad. La gente le dijo, vete de nuestra comunidad. Incluso agarraron palos y querían darle a Jesús. Y Jesús tuvo que despedirse de estos 2 hombres. Y ellos no querían dejar a Jesús porque ellos se sentían amados, se sentían seguros estando en la presencia de Jesús. Cuando Jesús se subió a la barca, se mantenía aún en su lado. De rodillas le pedían que por favor los llevara con él, que ellos se querían ir con Jesús también. Y querían seguir escuchando la palabra de Jesús. Pero Jesús les recomendó que fueran a su casa y que contaran lo que Jesús había hecho en su vida. Así que Él les dijo, no, ustedes no pueden ir conmigo, pero ustedes tienen una misión que hacer. Váyanse a su casa y cuenten lo que ha pasado hoy, lo que Dios ha hecho en su vida. Tienen una obra que hacer, ir a los hogares también de los paganos y hablarle acerca de la bendición recibida por medio de Jesús. Les resultó duramente a ellos dejar a su Salvador, porque ellos se habían sentido muy cómodos, muy amados y muy aceptados por Jesús. Pero tan pronto como Jesús les señaló su obra, estos estaban listos para obedecerle. No solo hablaron de Jesús a sus familias y sus vecinos, sino que fueron a otra parte, a otra ciudad que se llama Decápolis. Declararon por todas partes lo que Jesús había hecho en ese lugar y vinieron
y le hablaban y pregonaban que ellos estaban cautivos por el enemigo, pero que Jesús los había sanado, que Jesús los había libertado. Así que estos 2 endemoniados en la ciudad de Decápolis se convirtieron en unos grandes predicadores, unos grandes. En todas las calles ellos hablaban de Jesús, ellos declaraban que Jesús era el Hijo de Dios y que ellos estaban cautivos y que Jesús los había libertado. Aunque el Salvador se fue, ¿verdad? Pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Los hombres a quienes habían sanado continuaron por todas partes predicando la palabra del Señor con autoridad. Ellos no sabían mucho de la Biblia. Ellos solo sabían lo que Jesús había hecho en su vida. Y ellos decían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no tenían una Biblia, ellos no sabían toda la historia, por eso ellos se querían quedar con Jesús. Pero lo poco que ellos habían experimentado y habían escuchado, ellos de esa manera hablaban de Jesús. Así que ellos se convirtieron en unos grandes predicadores. Cuando Jesús, volvió a Decápolis, la gente acudió a él. Durante 3 días, miles de habitantes de toda la región circunvecina oyeron el mensaje y vinieron a Jesús y entregaron su vida. Los 2 endemoniados fueron los primeros misioneros en aquella ciudad que Cristo envió a predicar el evangelio a Decápolis. Así que no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para nuestro Dios. Aquellos hombres que habían del cementerio, de un hoyo, que habían salido endemoniados, ahora estaban libertados y ahora podían predicar la palabra de Dios. Podían contar lo que Dios había hecho en su vida. Eso era lo que ellos hacían. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Esto es lo que el Señor puede hacer en los corazones cuando tú vienes a Él y tú te entregas a nuestro Dios. Tú te entregas a Él y tú puedes decir qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Dios quiere que sus siervos den testimonio de fe y de agradecimiento, que hablen a otros, que cuenten qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Así como estos hombres, ¿verdad? Dios hizo algo en la vida de ellos. Así que ninguno puede decir yo no sé hacer nada. Las almas que han sido desgarradas en instrumento de Satanás, ahora por medio de Cristo, mediante el poder de Dios, pueden ser libertadas y pueden ser transformadas para ser una luz y una bendición para todo mundo. Por eso nos dice en el libro de Isaías 43:12, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy su Dios. ¿Quiénes somos los testigos de Jesús? Somos nosotros. Cada uno de nosotros podemos recordar de dónde nos ha sacado Dios, cómo ha sido nuestra vida pasada. El Señor sabe de dónde nos ha libertado. Así que no hay nada imposible para el Señor. No hay absolutamente nada. Si el Señor sanó a estas personas, así puede sanarnos a nosotros de cualquier dificultad o cualquier atadura o cualquier vicio que nosotros tengamos. Así que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, y este ha sido nuestro tema para que nosotros podamos reflexionar en esto, que para Dios no hay nada imposible. Salvados para servir, ¿verdad? Así que vamos a orar. Maravilloso Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por tus cuidados, Padre. Te damos las gracias por donde nos has sacado y por donde nos quieres sacar, Señor. Ayúdanos, por favor, a hacer tu voluntad, a obedecer tu palabra, a caminar contigo cada día. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana, que también nosotros podamos ser una luz en este mundo de tanta oscuridad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.